acerca del suceso que marcó a toda la economía a nivel mundial con mi compañera Nancy Cisneros y mi compañero Joseph Castillo. Sean ustedes bienvenidos a este reportaje sobre la Gran Depresión de 1929. La Gran Depresión es una profunda recesión económica mundial que inició a principios de 1929 y terminó en diferentes momentos de los años 30 y 40, según el país. Fue la mayor y la más importante depresión económica de la historia moderna y se utiliza en el siglo XXI como punto de referencia sobre lo que podría ser una futura caída de la economía mundial. La Gran Depresión se originó en los Estados Unidos. En México, las consecuencias fueron notorias en el periodo de 1970 a 1976, cuando entra el expresidente de México, Luis Echeverría, al poder, creando los actualmente conocidos como Profeco, Fobiste e Infonavit. Este periodo se caracterizó por una fuerte deuda externa, ocasionando una fuerte déficit de inflación. El dólar llegó hasta los 19 pesos, al final dejando flotar la moneda. Al término de su sexenio, provocando la crisis de 1976, dejándole una deuda externa al López Portillo. En su mandato, Luis Echeverría intentó desarrollar una política progresista, planteó las bases de apertura democrática y alentó la crítica informativa y de prensa. Aumentó el ritmo de la investigación pública, creó la producción del petróleo, energía y electricidad. Y ahora vamos a enlazarnos con nuestro compañero Jesús Blas. Compañeros, llegamos a la media y estos son los hechos en la carretera. Nos encontramos en la construcción de la red de carreteras que se crearon en el sexenio de Luis Echeverría. Cabe mencionar que también se crearon aeropuertos y puertos de navegación de altura, tales como los de Puerto Madero en Chiapas y de Lázaro Cárdenas en Michoacán. Acompáñenos a ver la siguiente historia. También sabemos que compró empresas al borde de la quiebra para sostener los empleos, pero a costa de ineficiencias y corrupción. Durante su gobierno, el tipo de cambio fijo que existía desde 1954, de 12.5 pesos por dólar, al final de su sexenio llegó a los 20 por dólar. En 1976, al entregar la presidencia a López Portillo, se produjo una nueva devaluación de la moneda. Regresamos al estudio, compañera Nancy. Jesús Blas, reportaje especial. Muchas gracias a nuestro reportero Jesús Blas por tan interesante información. Vamos a un corte y regresamos. Secadora, tenazas, daña mucho el cabello, ¿verdad? Yo necesito más que un acondicionador. mucho más. Nuevo acondicionador diario 3-Minute Miracle de Pantene. Penetra en tu cabello para reparar hasta 3 meses de daño en solo 3 minutos. Tu cabello más suave y brillante, de adentro hacia afuera. Cámbiate a Pantene. Y notarás la diferencia. Pantene es mucho más que un acondicionador. Estamos de vuelta. Ahora vamos a ver un video acerca de la Gran Depresión de 1929. Corran el video. Las causas de la crisis. Crecimiento artificial de la bolsa. Uno de los mejores negocios de esta época de optimismo era invertir. Los créditos que los bancos prestan crecen de manera espectacular y así mucha gente los solicita. La bolsa fue creciendo de manera espectacular debido a las especulaciones de los inversores sin tener correspondencia con el desarrollo de la economía. Este desajuste tenía que estallar y así lo hizo el 24 de octubre de 1929. Aquí empieza la crisis. Superproducción y subconsumo. En la industria se había producido un incremento importante de la producción tras la recuperación de la crisis de 1921. En la agricultura, el aumento de producción era importante. Varios años de buenas cosechas habían generado superproducción. También existe otro fenómeno, el del subconsumo. En el campo, la situación era crítica. Al haber abundancia de productos agrarios, los precios eran bajísimos y el campesinado estaba arruinado. La superproducción genera una bajada de precios al no poder ser absorbidos por el mercado. Eso genera caída de empresas, ruina de extranjeros, etc. Las consecuencias más notorias de la Gran Depresión fueron... Las consecuencias más notorias de la Gran Depresión fueron: el paro, la más terrible consecuencia de la Gran Depresión. En 1932, en el mundo había 50 millones de desempleados. En los Estados Unidos,
El paro total estuvo acompañado de mendicidad, enfermedad y acumulación en las ciudades de Lata, y en los aledaños de las grandes ciudades se encontraba el paro parcial, lo cual no era tan grave, pero sí afectó a la vida diaria de las personas. En Estados Unidos, un 63% de un 100% de los trabajadores industriales estaban contratados por tiempos temporales, donde los salarios, los cuales ya eran bajos, se convirtieron en salarios de hambre. Descenso demográfico. Se produjo por la disminución de matrimonios, la natalidad y las migraciones, junto con el aumento de la mortalidad infantil y de personas mayores de edad. Los diferentes grupos políticos crearon diferentes medidas demográficas para enfrentar la crisis. Estas fueron: los liberales propusieron restringir la natalidad para disminuir los efectos sociales de la crisis. Los totalitarios impulsaron el crecimiento de la población por razones ideológicas que aquel grupo ya tenía. Estados Unidos, al darse cuenta de este gran problema en el que estaban pasando, negaron la entrada de migrantes de otros países. Vaya, qué interesante información. No hay que olvidar que la Gran Depresión terminó en momentos diferentes según el país. La mayoría de los países establecieron programas de ayuda y sufrieron algún tipo de agitación política, impulsándolos hacia extremismos de izquierda o derecha. En algunos países, los ciudadanos desesperados se sintieron arraigados por nacionalistas demagogus, como Adolf Hitler, preparando el escenario para la Segunda Guerra Mundial. Así como en nuestro país, también muchos otros se vieron afectados por la Gran Depresión. Es impresionante darnos cuenta de que somos muy dependientes de Estados Unidos y nuestra economía siempre se ve afectada cuando ellos sufren de alguna baja. No hay potencias mundiales, sino países a quien controlar. Esto ha sido todo, no hay que perder la esperanza de crecer más como país. Los recursos los tenemos. Solo falta actitud y no dejar de lado nuestros valores. Esto ha sido todo por hoy. Que tengan un excelente inicio de semana. Nos vemos hasta la próxima.